Buenos días, jóvenes. Entonces, siguiendo con el temario de biología, el día de hoy vamos a ver la última biomolécula orgánica que nos toca. Es justamente el ácido nucleico. ¿Ok? Los ácidos nucleicos, juntos con las otras moléculas ya mencionadas anteriormente, que son los glúcidos, lípidos y proteínas, son moléculas de tipo orgánicas, base de la vida. Ahora, ese tipo de moléculas orgánicas, ya sabemos muy bien por qué se llama orgánicas, porque presentan enlace carbono-carbono, son de tipo quinarias. ¿Y a qué se debe que se llamen quinarias? El término quin significa 5, es decir, que presenta 5 elementos primarios, ¿okay? 5 elementos principales, que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y por último el fósforo. ¿Está bien? Estos de acá son indispensables, es decir, que estos de acá siempre se van a presentar en un ácido nucleico. ¿Ok? Listo, como tal. Ahora, el enlace que une, el enlace básico de ácidos nucleicos, el enlace primordial, es el enlace llamado fosfodiéster. ¿Ok? Más adelante te explico cómo es que resulta ese enlace. La mínima unidad que compone los ácidos nucleicos se llama el nucleótido, ¿ok? Con T. Esas son las características básicas de un ácido nucleico, al igual que otras moléculas, ciertas características que te pedí que por favor estudiaras constantemente, ¿ok? Ahora, vamos al punto número 1, que es justamente la historia, ¿ok? Un poco de historia para poder entender de dónde apareció esos conceptos nuevos de ácidos nucleicos, qué cosa es un ácido nucleico, cómo es que se conocen los ácidos nucleicos, es más, el ADN, la estructura del ADN, entre otros, ¿ok? Solamente hay dos personajes muy importantes. En 1869, Friedrich Mitchell, ¿ok? Fue la primera persona que logró aislar un ácido con mucho contenido de fósforo, un ácido, ¿está bien?, que se presentaba en el núcleo, ¿ok? Al menos él lo obtuvo del núcleo. Y es por ende que él le colocó de nombre, o lo bautizó como ácidos nucleicos, ¿está bien? Sin embargo, actualmente ya sabemos y conocemos que estos ácidos nucleicos no solamente se presentan en el núcleo, sino que también se pueden encontrar en otras partes fuera del núcleo, como en el citoplasma. Ahora, otro personaje muy importante es que entre 1953, donde empezó el trabajo, hasta 1962, donde recibieron el premio Nobel justamente de medicina por su descubrimiento, los personajes llamados Watson y Crick fueron justamente los que determinaron la estructura del ADN de doble hélice, ¿ok? Como una especie de dos cadenas en espiral, ¿ok? Listo. Así que estos dos personajes, por favor, memorízalos, son muy importantes, tienes que recordar porque puede ser una pregunta fija de admisión, ¿ok? Listo. Ahora, las estructuras, ¿ok? Hay dos estructuras en realidad que componen a una estructura de tipo ácido nucleico. Solamente que una es considerada la mínima unidad de los ácidos nucleicos y la otra viene a ser, digamos, un símil, un parecido, pero sin embargo no se considera como la mínima unidad. Las estructuras son las siguientes: nucleósidos con S y nucleótidos con T en el centro, ¿ok? Nucleósido y nucleótido. ¿Cuál es la diferencia en realidad? La única diferencia entre nucleósido y nucleótido es que el nucleótido sí tiene el grupo fosfato, ¿ok? El grupo fosfato sí está presente en el nucleótido, mientras que en el nucleósido no está presente. ¿Qué es lo que tienen ambos? Ambos tienen azúcar pentosa, es decir, azúcar de 5 carbonos, que puede ser una ribosa o una desoxirribosa, ¿ok? Eso puede variar, eso no influye en lo que es la estructura en sí. Puede ser ribosa, desoxirribosa, cambiando el nombre. Y además de eso, ambos tienen una base nitrogenada, ¿está bien? Que puede ser derivada de purinas o pirimidas, ¿ok? Listo. Pero el nucleótido, además de esas dos estructuras, presenta un grupo fosfato, un grupo fósforo, que es justamente la que le permite enlazarse, formar enlaces con otros nucleótidos, así logrando formar la cadena. Este grupo fosfato presenta tres fósforos, o éster. Profesor, pero usted no me acaba de decir en ese momento que era fosfodiéster con di. Lo que pasa es que como se va a unir en cadenas, ¿okay? En cadenas, el enlace fosfato se va a unir tanto para abajo como para el siguiente que puede estar arriba, y lo mismo hacia la otra dirección. Por lo tanto, en realidad son dos enlaces de tipo fosfoéster y eso deriva a llamarse fosfodiéster, ¿ok? Listo, de ahí viene el nombre. Ahora, el azúcar de tipo pentosa se refiere a que tiene 5 carbonos. Puede ser, como te dije hace un momento, una ribosa o una desoxirribosa. Como su nombre lo dice, la desoxirribosa tiene ausencia de un oxígeno, le falta un oxígeno en su estructura molecular.
La ribosa se va a presentar en la molécula de ARN, ácido ribonucleico, mientras que la desoxirribosa se va a presentar en el ADN. Ahora, como bien te he dicho, solamente la pentosa con la base nitrogenada viene a ser el nucleósido, mientras que si le agrego o le adiciono el grupo fosfato, va a convertirse automáticamente en un nucleótido, ¿ok? Entonces hasta ahí tenemos los conceptos básicos claros sobre lo que vendría a ser la estructura, un poco de historia de los ácidos nucleicos. Espero que esté resaltando lo más importante, ya que hay ciertos puntos que son básicos. Ahora, existe una relación de complementariedad que hay entre las bases, que permite poder relacionar esos dos tipos de bases, tanto para ADN como para ARN, y darle una lógica, un sentido de conexión, ¿ok? Ya que estos de acá tienen que siempre igualarse, son complementarios, por lo tanto si tengo una cierta cantidad de A, debo tener una cierta cantidad de B. Tenemos dos tipos, las purinas de doble anillo y las pirimidinas de un solo anillo, ¿ok? Y tenemos dos purinas, la guanina y la adenina, tanto para ADN como para ARN, adenina y guanina. Para las purinas, las dos moléculas son iguales. Ahora, las pirimidinas es lo que cambia, es lo que varía, ¿ok? Ya que en el ADN tenemos citosina y timina. La timina, la única que es característica del ADN. Mientras que en las pirimidinas del ARN tenemos también la citosina, pero ahora ya no es timina, ahora es uracilo o uracilo. Entonces este es el único que caracteriza al ARN. ¿Está bien? Ahora la guanina y la citosina presentan un enlace triple, mientras que la adenina se enlazan con dos conexiones, ¿okay? Entonces lo único que me indica la ley de Chargaff es la suma comparativa entre ambos tipos de ácidos nucleicos, ¿ok? Las purinas y entre bases, las pirimidinas y las purinas, ¿ok? Me dice que la suma de adenina más guanina para ambas debe ser igual a la citosina más timina en ADN o igual a citosina más uracilo en ARN. Así que si tienes claro eso, por favor ten bastante cuidado, siempre AG junto y CT al otro lado, no te vayan a mezclar las letritas y te confundes. Tipos de ácidos nucleicos, de manera general existen dos, ¿ok? Dos bloques grandes para que sea más entendible, ¿está bien? Tenemos el ADN y tenemos el ARN. Principal función del ADN es guardar la información. El ADN viene a ser la molécula que guarda toda tu información, todo lo que eres tú, todas tus proteínas, todas tus características, todo está guardado, ¿okay? Antes de que se produzca en tu ADN. ¿Dónde? En el núcleo, obviamente, al de las células eucariotas, protegido ahí. Mientras que el ARN, su función es expresar esa información. Esa información está guardada así en tu ADN dentro del núcleo, pero obviamente tiene que ser expresada para poder sintetizar más proteínas y poder crecer, desarrollarte, repararte, entre otros, ¿ok? Como una máquina. Entonces tiene que haber algo que lea, exprese esa información que está en tu ADN. Este justamente es el ARN, ¿ok? Listo. A ver, comparativos. El azúcar pentosa que presenta el ADN, como su nombre lo dice, es la desoxirribosa. El azúcar pentosa que presenta el ARN, como su nombre lo dice, es la ribosa. Las bases nitrogenadas, ¿ok?, del ADN y del ARN son muy similares. G con C, pero va a cambiar en el A, ya que la acá se va a unir ahora con el T, que es la timina. En cambio en el ARN es un tanto distinto, ya que el A se va a unir ahora a una U, que es el uracilo. En cuanto al enlace, los enlaces que van a presentar el ADN y el ARN van a ser prácticamente los mismos, ¿ok? Solamente que el ADN va a presentar uno más, ya que son dos cadenas unidas, mientras que el ARN solamente es una cadena, así que no va a presentar unión. Pero sí, obviamente va a presentar la unión entre los nucleótidos. Es como una cadena de un rosario, ¿no? Presenta uniones. Pero si quieres unir una cadena de un rosario con otra cadena de un rosario imaginariamente, vas a tener que formar otro enlace. Ese enlace extra solamente lo presenta el ADN, ¿ok? Porque es de doble cadena. Entonces, el enlace característico de ambos es el enlace fosfodiéster. Ya te expliqué, por arriba y por abajo. Te da por arriba y te da por abajo. Listo. Ahora,
el ADN tiene uno más porque es doble cadena. Este justamente es una unión que se da entre cadenas, que es el puente de hidrógeno, ¿ok? Recuerda esa partecita. Profesor, ¿el ARN podrá tener puente de hidrógeno? Puede tenerlo, pero de manera general, ¿ok? De manera general en eucariotas se dice que no. Característico es solamente fosfodiéster, ¿ok? Ya cositas, detalles, excepciones, ya se puede explicar más adelante, ¿ok? Listo, pero tú tienes que saber eso. Ahora, ciertas características. Como te dije, el ADN tiene una cadena doble, son dos cadenas juntas. Y al ser cadenas juntas, para poder unirse, obviamente tienen que ser complementarias. G con C y A con T, ¿ok? Tienen que complementarse. Y antiparalelas, ¿ok? Porque una va de una dirección y la otra va en sentido opuesto. Una va del carbono 5 al carbono 3, mientras que la otra va del carbono 3 al carbono 5, ¿ok? Tienen que ir en contraposición. Y es helicoidal ya que empiezan a enrollarse entre sí, como las escaleras tipo caracol, empiezan a enrollarse esas dobles cadenas. Existen algunos tipos como el A, el Z, el B de ADN, pero para ti lo más importante es que el tipo B, que es el común, es justamente el funcional, el que nosotros utilizamos para poder leer nuestra información y reproducirnos. Como te dije, la estructura helicoidal del ADN fue determinado por Watson y Crick, ¿ok? En el año 1953 y obviamente ganaron el premio Nobel ya en el año 1962, ¿ok? Listo. Ahora, el ARN, la característica básica es que es de una sola cadena, ¿ok? Es monocatenario y sirve justamente para poder expresar la información que contiene mi ADN, ¿está bien? Mi ADN contiene cierta información y esa información tiene que ser, digamos así, leída o expresada o convertida por mi ARN. A modo de repaso, como para que puedas puntualizar ciertos datos muy resaltantes, son los siguientes. El ácido nucleico es una molécula orgánica, carbono-carbono. Esquinaria, 5 elementos, el CHOMP, ¿ok? Recuerda tu galleta. El enlace, fosfodiéster. La mínima unidad, nucleótido. ¿De qué está hecho un nucleótido? De azúcar pentosa, base nitrogenada, siempre un grupo fosfato. Personajes. Frederick Mitchell descubre el ácido nucleico. Watson y Crick descubren la estructura doble hélice del ADN. Punto. Se acabó. En cuanto al nucleótido, recuerda que hay de dos tipos. Digamos el tipo ARN y el tipo ADN. Recuerda que esto va a variar según el azúcar y según la base. Según el azúcar hay ribosas y hay desoxirribosas. Y según la base va a variar, como puedes ver en esta ley de Chargaff, ¿ok? Esta ley de Chargaff, según si es timina, va a ser ADN. Y si hay uracilo, va a ser ARN. Guanina, adenina, citosina van a ser igual para ambos. Recuerda que las uniones es guanina con C, adenina con T. En este caso, guanina con citosina o adenina con uracilo. Es el único cambio que hay en cuanto a las diferencias de ADN y ARN. Ahora, los tipos, como ya te acabo de explicar, ¿ok? Más que todo se caracterizan por lo que es el azúcar, las bases, los enlaces. Recuerda que el ADN presenta un enlace extra y además ciertas características que derivan de su doble cadena. Ahora, vamos a mencionar o vamos a ver lo que viene a ser dos procesos metabólicos muy importantes dentro de la célula, está bien, dentro de la célula, en donde justamente interviene las moléculas de ácidos nucleicos como el ADN y el ARN, ¿ok? Listo. Una de estas es la duplicación del ADN, o también llamado replicación, que justamente interviene en lo que es el ciclo celular, es decir, el proceso en el cual la célula logra dividirse en dos hijas para poder, digamos, crecer, reparar algún tejido dañado quizás, entre otros, ¿ok? Cada vez que nuestras células quieren dividirse para poder aumentar su número, primero tiene que dividir su ADN, y a eso se le llama duplicación o replicación del ADN. Tiene ciertas características. Mientras que el otro proceso es justamente la síntesis de proteínas, que consiste en crear proteínas a partir del molde, digamos, del libro, de la receta, que es justamente nuestro ADN. Ahí interviene también el ARN de 3 tipos. Más adelante vamos a ver. Duplicación del ADN.
La duplicación del ADN, como te acabo de decir, es justamente un proceso en el cual yo voy a tener una cadena enorme de ADN, ¿ok? Teras, terabytes de información. Pero esta información, digamos que tiene que ser duplicada, ¿ok? Para yo poder crear una célula nueva, mis hijas, ¿está bien? Así que lo que debo hacer es simplemente, al principio, como esta molécula es doble cadena y está cerrada, la información está guardada, lo primero que debe pasar es poder abrirse. Hay que abrirse para que se pueda leer, como tú cuando lees un libro. Ciertas características, primero, es semiconservativa. ¿Qué significa eso? Que al momento yo de duplicar mi ADN, obviamente voy a dejar la primera cadena que era la original, ¿ok? Siempre se va a mantener la cadena original y las otras, las que vendrían a ser las copias, van a generar al nuevo individuo, ¿ok? Ahora, es asincrónica, ¿ok? ¿Por qué? Porque las copias de las dos cadenas no suceden a la par, pueden suceder una o las dos quizás, pero no necesariamente a la par, ¿ok? No al mismo ritmo, sobre todo eso, no al mismo ritmo. ¿Por qué? Porque hay un problema, ¿ok? La dirección de las cadenas, mientras que una va de 3 a 5, la otra va de 5 a 3, y en cierta manera una es más fácil de copiar que la otra, la cual empieza a generar pequeños vacíos, pequeños huecos y pequeños bloques de ADN que se llaman o reciben el nombre de fragmentos de Okazaki, que tienen otro sistema de duplicación, ¿ok? Dentro de un rato te lo voy a explicar. Se dice que es secuencial, obviamente, porque sigue una secuencia, sigue un orden, ¿ok? No altera el orden, y es bidireccional. Listo, chicos, entonces vamos adelante. Mira, esto de acá, ¿ok? Esto de acá viene a ser un núcleo, es el núcleo. El núcleo es una célula eucariota. Vamos a tomar la célula eucariota porque digamos que es la más, la que a uno se le viene a la mente, pues, ¿no? La más clásica, ¿ok? Acá tenemos la cadena de ADN de 5 a 3 y de 3 a 5. Enlazados obviamente mediante enlaces puente de hidrógeno, cuando están cerradas. Y cuando tenemos la cadena separada, te puedes dar cuenta que también está unido cada nucleótido. Recuerda que estos cubitos son nucleótidos, ¿está bien? La mínima unidad estructural de un ácido nucleico está unido mediante un enlace fosfoéster por los dos lados. Por lo tanto, sería ahora llamado un enlace fosfodiéster, ¿ok? Recuerda que también tiene bases nitrogenadas, cuyos nombres son adenina, guanina, timina y citosina. Y recuerda que deben ser también complementarios, es decir, que si yo tengo guanina, el otro va a ser citosina y viceversa. Si yo tengo adenina, el otro va a ser timina y viceversa. ¿Cuál es el proceso en sí que sucede dentro del núcleo sobre la duplicación? Esto sucede ya en un proceso de crecimiento, pues. La molécula está compactada, el ADN está compactada en una estructura llamada cromosoma cromátide, ¿ok? Más preciso. Dentro de esta cromátide también está enrollada en sí misma. Así que lo primero que debo hacer es desenrollar, ¿ok? Entonces voy a desenrollar. ¿Cómo voy a desenrollar esta molécula que estaba un poquito enmarañada? Pues, ¿no? En una especie de ovillo. Lo primero es que viene una enzima. Enzima. ¿Qué es una enzima? Hemos visto esto la semana pasada, la clase pasada, que una enzima es una partícula de tipo proteína que se encarga de ayudar a una reacción, de que la reacción sea mucho más rápida, ¿ok? Esto podría pasar sin enzimas, difícilmente pasaría, sería muy complicado. Así que las enzimas son primordiales en el proceso de duplicación del ADN, ¿ok? La primera enzima, una de las primeras, es justamente topoisomerasa. La topoisomerasa es una enzima que va a venir y va a relajar las moléculas. Imagínate que tú tienes un ovillo, un cableado. Entonces tú agarras, ¿ok? Tú agarras el cable enrollado y empiezas a jalar, a estirarlo. ¿Por qué? Porque tratas de, digamos, convertirlo en una cadena ordenada. Entonces vienes y relajas esa maraña, esa cadena enrollada, ¿ok? Esa primera enzima vendría a ser la topoisomerasa. Una vez que ya está medio relajada esa cadena, tiene que venir otra enzima, ¿ok? Recuerda que este es un proceso full enzimático. Vienen muchas enzimas a actuar dentro de este proceso. Viene la enzima llamada helicasa, ¿ok? Como segundo lugar viene la enzima llamada helicasa. ¿Y de qué se encarga esa helicasa, profesor? Como su nombre lo dice, tiene mucho que ver con la doble hélice que se forma en la molécula de ADN. ¿Está bien? La helicasa entonces se va a encargar justamente de separar, de romper
Entonces ya lograste separar las dos cadenas. Ahora son dos cadenas individuales. Luego de eso tiene que ver, acá tiene que venir justamente la primasa, pues, ¿no? A ver, jóvenes, ¿para qué sirve la primasa? ¿Ok? No es para eso, ¿ok? Es para otras cosas aquí en este proceso. ¿Para qué sirve tu primasa? La primasa, a ver, la primasa en realidad sirve para colocar al cebador. ¿Y qué cosa es el cebador? Es el iniciador, ¿ok? Es el primero que viene, es el primero que se coloca para empezar a poner la copia. Una vez que viene la primasa, recién empieza a sintetizarse, ¿ok? Con el cebador, con el primer, ¿está bien? Lo que viene a ser el ADN copia. Uno a uno se van uniendo los nucleótidos de manera complementaria, obviamente. ¿Okay? Acá te he puesto una cadena, vamos a practicar lo que es la complementariedad de las moléculas de ADN. ¿Okay? Tiene que venir uno a uno para tratar de complementar la cadena original, ¿okay? Una de las cadenas originales. Ahora, vamos a dejarlo en paréntesis esta partecita para poder explicarte lo que es el fragmento de Okazaki. ¿Okay? Mira, mientras que aquí se va a sintetizar de una dirección, ok, correcta, está bien, de 3 a 5, aquí el problema va a ser que va a ser al revés, va a ser en sentido contrario. Entonces, lo que debe hacer, ya que siempre se va a sintetizar de 3 a 5, lo que se debe hacer es simplemente seguir haciéndolo de esa manera, pero por partes. Es decir, que en vez de ir hacia esa dirección, voy a ir hacia esa dirección igual, pero por partes, ok, ya que se supone que debe ir en dirección contraria. Entonces voy a ir de 3 a 5, me detengo hasta donde se pueda, ¿ok? Y luego genero un vacío. Luego, otro más de 3 a 5, dejo un vacío. Solamente se puede hacer por fragmentos. Y justamente esos fragmentos se le llama fragmentos de Okazaki, ¿ok? Ahora, profesor, ya, pero son espacios, son huecos, son, digamos, fragmentos. ¿Cómo voy a poder solucionar ese problema? Es que tiene que venir una enzima más, una enzima extra, que es justamente la llamada ligasa. Y como su nombre lo dice, lo que hace es ligar, lo que hace es unir, ¿ok? Une esos fragmentos de Okazaki creados en la copia número 2, en una de las cadenas originales, y favorece a que haya una doble creación del ADN y no tengas que esperar a que una termine. Lo dice secuencial y bidireccional, no necesitas detenerte para hacer la otra. Pero en la cadena original es mucho más fácil, ya que el ADN polimerasa que está acá, el ADN polimerasa que viene justamente siguiendo al primer, ¿okay? que es colocado por la primasa, es el que se encarga de crear, pues, ¿no? Va a crear la molécula copia de ADN. ¿Ok? ¿Listo? Ahora sí, otra vez. El ADN está cerrado, enrollado. Viene la topoisomerasa, lo relaja. Viene la helicasa, lo parte en dos, lo corta, lo abre. Viene la primasa, coloca la marca de donde va a empezar la síntesis. ¿Está bien? La marca es seguida por la ADN polimerasa, ¿ok? Y empieza a sintetizarse ADN copia, que debe ser complementario a esa cadena, de 3 a 5, de 5 a 3. Mientras que en el otro lado sucede casi lo mismo, solamente que por momentos, por fragmentos, llamados fragmentos de Okazaki. Ahora sí, por favor, practiquemos. Como te dije, deben ser complementarios a la letra. Recuerda que G va con C y A va con T. Mi letra A, si es adenina, va a ir con timina. Adenina va a ir con timina. Timina va a ir con adenina. Recuerda que vas a cambiar la letra. Guanina va con citosina. Guanina, citosina. Citosina, guanina. Citosina, guanina. Citosina, guanina. Timina, adenina. Timina, adenina. Adenina, timina. Y timina, adenina. ¿Ok? Así te pueden poner una cantidad de nucleótidos, una cadena larga, extensa, solamente sabiendo esto acá, que es muy básico en realidad en este tema. Tú puedes crear esa molécula copia y es muy fácil. En muchos exámenes simplemente las preguntas son así, te colocan una cadena extensa de ADN y te dicen, por favor, sácame la copia del ADN. Colocas la cadena complementaria y listo, se acabó.
Ya, cambia, varía cuando te piden ARN, así que hay que tener bastante cuidado ahí. Eso lo vamos a ver dentro de un momento, ¿ok? Pero espero que te haya quedado claro lo que es la duplicación del ADN, un tema muy interesante y que favorece, digamos, al entendimiento de los temas que vienen a futuro. Entonces empezamos con lo que viene a ser la síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas viene a ser un proceso muy similar a lo que es la duplicación de ADN, ya que recuerda que son moléculas muy similares, ¿ok? Muy parecidas. Una deriva de la otra, ¿ok? Ahora, por eso, ¿cuál fue primero, el huevo y la gallina? Digamos que no hay un conocimiento muy exacto de qué molécula fue primero, pero posiblemente haya sido el ARN la primera molécula que fue creada dentro de estas. Ahora, la síntesis de proteínas básicamente sirve para la creación de estructuras dentro de nuestro cuerpo, ¿ok? Y profesor, ¿y para qué? Digamos que puede ser para los procesos de crecimiento, procesos de reparación de algún tejido si es que tienes un accidente, entre otros. Marshall Nirenberg, en 1966 descubre el código genético, es decir, que descubre la relación que existe entre el ADN y la base nitrogenada, las letras, digámoslo así, la base nitrogenada que presentaba la cadena en relación a la síntesis de proteínas, es decir, que las proteínas serán derivadas de esta misma. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿cuál es el sentido, cuál es el dogma biológico que representa la síntesis de proteínas que nosotros entendemos? Es justamente este orden que vemos. La cadena de ADN puede replicarse a sí misma en el proceso llamado duplicación o replicación. Pero puede haber momentos en los cuales el ADN necesita crear más estructuras de tipo proteínas. Recuerda que las proteínas son prácticamente todo lo que compone nuestro cuerpo. Entonces empieza a sintetizar ahora ARN antes de proteínas, no puede ir directamente a las proteínas. Y como se convierte a ARN, ese proceso se llama transcribir, ¿okay? La transcripción. Puede producir un ARN con 64 juegos distintos de tripletes o codones de ácidos nucleicos, ¿okay? De lo que viene a ser las bases nitrogenadas. Ahora, este ARN tiene que convertirse ahora sí a proteína, ¿ok? Mediante algunos pasos que ahorita te voy a explicar. A ese proceso se le llama traducción, cuando se convierten esos 64 juegos en lo que viene a ser proteínas. Pero ¿cuántas proteínas básicas hay? Son unos 20 aminoácidos distintos creando proteínas, ¿ok? Pero de 64 salen 20, ¿cómo es eso posible? Recuerda que son tripletes, pero aún así faltarían. Lo que pasa es que hay algunos tripletes, algunos codones, ¿okay? Que ahorita te voy a explicar, que son de inicio o de stop, así que no intervienen dentro de lo que es la síntesis de aminoácidos para crear proteínas, ¿ok? Así que solamente en realidad se van a utilizar 60. ¿Listo? 60 juegos. Entonces, acá tenemos nuevamente la estructura del núcleo de una célula eucariota, que es la básica, la clásica, ¿ok? En el núcleo es donde sucede justamente la primera parte de lo que viene a ser la síntesis de proteínas. Y es muy similar en realidad a lo que viene a ser la duplicación del ADN, ¿está bien? En lo que viene a ser la burbuja de replicación. Muy similar. Se genera un bloop, que viene a ser esa burbuja, ¿ok? Un espacio, un hueco, donde se va a sintetizar un determinado gen. Recuerda que el gen es un bloque de ADN que representa una proteína. ¿Okay? Te lo voy a colocar aquí. Este bloquecito que tú ves acá, este bloquecito que vamos a seguir así de esta manera, viene a ser lo que es un gen. Es decir, un pedazo de ADN que expresa una proteína. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, el proceso es casi idéntico, es muy parecido. Viene la molécula que está muy hiper enrollada, entonces tiene que desenrollarse un poco, relajarse, como se dice, mediante la enzima llamada topoisomerasa. ¿Ok? Se relaja, digamos que se extiende un poco y es mucho más fácil tratarla, manejarla. ¿Está bien? ¿Cuál era la estructura que, digamos, contiene al ADN comprimido, aglomerado? Es justamente lo que es la cromátide, ya lo expliqué hace unos momentos. Pero viene la topoisomerasa y empieza a desarrollarla. Una vez pasado eso, tiene que empezar a separarse las dos cadenas para que sea mucho más fácil leer, o sería imposible leer esas cadenas, justamente con la enzima llamada helicasa, que se encarga de degradar esa doble hélice, ¿ok? Es como una especie de tijera. Esta helicasa es como una especie de tijera o cuña, digamos así, que separa las dos cadenas. Todo eso sucede dentro del núcleo, ¿recuerda?
Luego de eso viene la enzima directamente, vamos al grano, viene la enzima llamada ARN polimerasa. Recuerda que el término polimerasa significa que va a crear algo, una estructura, un polímero, ¿ok? Entonces viene la ARN, recuerda, ya no es ADN polimerasa, sino que ahora es ARN, ya que vas a sintetizar ARN polimerasa, y empieza a crear ARN. ¿De qué tipo va a crear el ARN? Va a crear ARN de tipo mensajero. Por eso, ¿por qué se le llama mensajero? Porque es el que se va a encargar de llevar justamente el mensaje que guarda mi molécula de ADN. También sabemos muy bien que esta cadena debe ser complementaria con una sola variación del T por el U de la cadena, de una de las cadenas originales, pues, ¿no? Listo. Entonces vamos a ver cómo es que se complementan con el ARN mensajero. Tenemos lo siguiente, T. El T siempre iba a ir acompañado de la A. ¿Listo? Adenina. La A en ADN iba a ir acompañado de una T, pero en ARN iba a cambiar. Ya no hay T's, ahora son las U. Listo. Ese equipo, ¿no? La U. Una C, una citosina, siempre va a ir acompañado de una G, una guanina. Guanina. Citosina, guanina. Guanina, citosina. Timina, adenina. Timina, adenina. Adenina, timina. Pero ya no hay timina. Uracila. Adenina, uracila. Citosina, guanina. Guanina, citosina. Y adenina, uracila. Es decir que todo prácticamente es igual a una molécula de ADN, solamente que, perdón, a una cadena de ADN. La única diferencia es que justamente ha cambiado la timina por el uracila. ¿Veis? Ahora, este ARN mensajero no se puede quedar ahí, tiene que llevar ese mensaje. Entonces va justamente a una estructura llamada ribosoma, que se encuentra en el citoplasma, fuera del núcleo, ¿ok? Fuera del núcleo, se encarga de llevar al ribosoma esa información. ¿Sale por dónde, profesor? Sale por unos huequitos que se encuentran en el núcleo, ¿ok? Que reciben el nombre de poro nuclear, ¿ok? El núcleo también tiene poros para poder, digamos, enviar esa información y otras cositas más, ¿ok? Entonces, este ARN mensajero sale por uno de los poros, ¿ok? Y es enviado directamente hacia lo que viene a ser el ribosoma, que dicho sea de paso, tiene ARN también, está compuesto de ARN de tipo justamente ribosómico. Y este ARN ribosómico va a conectar, ¿ok? Va a encajar por pequeños espacios, ¿ok? Pequeños lapsos con el ARN mensajero. Recuerda que este de acá era el ARN mensajero que se ha creado en el núcleo. Ahora, este ARN mensajero justamente va a encajar en el ribosoma entre sus dos secciones, ¿ok? Recuerda, entre sus dos secciones, recuerda esto por favor para clases más adelante, tiene dos bloques, ¿ok? Con diferentes tamaños que van a conectar con ese ARN mensajero esperando a alguien más. ¿A quién esperan? Esperan al último ARN, se llama ARN de transferencia. Este ARN de transferencia es el ARN que se va a encargar de traer las piezas para armar al robot. Recuerda que somos como una especie de máquina, así que el que se va a encargar de traer la pieza una vez leído el mensaje codificado es justamente el ARN de transferencia. Él viene, lee la información, ¿ok? Recuerda que lo lee cada tres bloquecitos, lo lee, que se llaman codones, ¿ok? O también llamado triplete. ¿Está bien? Codón o triplete, cada tres bases nitrogenadas va a leer esa información. Y consigo va a traer a un aminoácido. ¿Está bien? A un aminoácido. Cada triplete trae un aminoácido distinto, pero debes tener cuidado ya que siempre el primer aminoácido, clase de la semana pasada, el primer aminoácido que viene en la cadena siempre va a ser la metionina, es el aminoácido de inicio, ¿ok?
y obviamente se va a unir con otros aminoácidos traídos por otros ARN de transferencia y van a formarse lo que es la proteína mediante el enlace llamado peptídico, que ya lo sabemos, ¿ok? Entonces, esto de acá va a ser la síntesis de proteínas mediante el ARN, transferencia mensajero y ribosómico, que provienen del ADN que está dentro del núcleo. A modo de resumen y como ejemplo, digamos que esto de acá, el núcleo, viene a ser tu casa ahora que estás en cuarentena. O digamos en tu vida diaria, tú eres una señorita, no salen de su casa, ¿ok? De la academia a su casa, de su casa a la academia, su papi no la deja salir, es más, ni tener enamorado. Entonces esta cadena está, digamos, reprimida, comprimida, está enrollada en sí misma, cohibida, y no tiene mucha información que dar, ¿ok? Que dar. Pero de todas maneras, a secreto, tiene un señorito enamorado y quiere enviarle un mensaje, ¿ok? Quiere enviarle una carta, algo que quiere decirle. Entonces lo primero que debe pasar obviamente es que ella tiene que abrirse, ¿ok? Y sabe muy bien que para eso primero tenemos que relajarla. ¿Y para qué la abres? Obviamente para poder leer la información, ¿ok? Una vez que es leída, digamos que es atrapada esa información por su amiga, la mensajera, la que le va a llevar, digamos, redundando, el mensaje a su señorito enamorado. Pero es un mensaje obviamente que no puede salir así nomás. Recuerda que su papá siempre la vigila. Entonces el ARN mensajero lo que hace simplemente es, para poder llevar esa información sin que sea la misma información, la va a codificar. Va a crear un código que va a representar lo mismo pero de manera inversa, de manera negativa, ¿ok? Se le va a llamar el ARN mensajero. Este ARN mensajero, por suerte, va a lograr salir por los poros, ¿ok? Va a poder evadir al señor padre. Entonces se va directamente a alguien que pueda decodificar esa información, que viene a ser el ribosoma con su ARN ribosómico. Va a ser la plancha, va a ser donde se va a poder leer. Digamos que es un pliegue que se puede leer, ¿ok? Listo. Entonces tiene que venir justamente el joven que va a encargarse de leer esa información, ¿ok? Y lo va a leer cada 3. Es un nuevo código inventado por ellas. Cada 3, cada codón, cada triplete. Llamado ARN de transferencia. Y este ARN de transferencia va a traer consigo una letra que va a representar cada información, digámoslo así. Y esto viene a ser la síntesis de aminoácidos. Aminoácidos colocando aminoácidos, que viene a ser la nueva representación de la información para crear la información original convertida ahora en proteínas. Y esta información ya puede, digamos, enviarse como un mensaje a su joven enamorado. Por fin, Romeo y Julieta, profesor, la historia de mi vida. Espero que les haya gustado el ejemplo, por favor. Es muy similar, recuerda, que a lo que es la duplicación del ADN. Y espero también que estén bien en sus casitas, ¿okay? Bien de salud, bien en todo sentido, en lo posible al menos. Y que tengan un buen fin de semana.